Bien, como parte de la materia de comunicaciones industriales y sistemas de escadas, vamos a presentar el tema número 2 del trabajo autónomo número 7, a cargo de los estudiantes David Pozo y mi persona, Ulvio Alejandro. El profesor Damián Larco es el que imparte la materia y por tanto vamos a hablar sobre el tema conexión red Profinet, uso de los bloques de comunicación abierta en los usuarios, ¿no? Bien, en la primera práctica lo que vamos a realizar es agregar los PLC como tal, en este caso el PLC S7500. Lo agregamos en nuestro programa, seleccionamos el CPU 1511 1PN y agregamos también otro PLC, que en este caso es el 1200 1214C ACDC Relay, ¿no? Y luego nos vamos a dispositivos y redes y conectamos, hacemos la interfaz de comunicación, PN y Y. Bien, establecemos los bloques de datos que van a enviar los datos. En este caso, vamos a crear una instancia individual a partir de las instrucciones en Open User Communication. Como el S7500 es el que va a enviar datos, entonces en ese segmento de programación o en el main del S7500 vamos a arrastrar el bloque TSEND, que es el que me permite enviar los datos, ¿no? Como tal, entonces cuando nosotros lo arrastramos, tenemos que crear una instancia individual debido a los bloques que se encuentran internos, como para crear los datos como tal. Lo mismo para el 1200, pero en este caso, en vez de ser send, ahora va a ser TRCV, que es el que recibe los datos que fueron enviados a partir de anterior, ¿no? Entonces, bien, los arrastramos y también tenemos que crear la instancia individual debido a todos los parámetros que contempla dicho bloque. La activación de las marcas de ciclo, importante, ya que en cada PLC vamos a, bueno, en el bloque anterior vemos que hay una que indica el REC, que es el requerimiento de establecer el bus de comunicación. Por lo tanto, si no queremos estar dándole doble clic a cada momento, ¿verdad? Tenemos que activar estas marcas para que solito, con periodos de 10 Hz, 5 Hz, 2.5 Hz, perdón, con frecuencias, el periodo sería 1 dividido para 10, 1 dividido para 5 segundos, ¿verdad? Como tal, que se van a activar y desactivar, activar y desactivar, que estas son las bits de marcas de ciclo. Y los bits de marca de sistema siempre y cuando queremos que sea siempre verdadero, siempre falso, solo lo primero verdadero, o los diagnósticos de update. Lo hacemos tanto en el CPU 1200 y el CPU 1500 respectivamente. Luego, en el PLC que va a enviar los datos, en este caso el 1500, vamos a darle doble clic al bloque TSEN y por tanto vamos a ubicar que en el local, como estamos hablando del 1500, va a ser el 1500 y el interlocutor va a ser el siguiente PLC que es el 1200, ¿no? Entonces, bien, se establece la comunicación, se establece la red como tal y se indica el establecimiento activo de la conexión para el PLC 1500 debido a que este va a controlar el bus de comunicación ya que es el que envía los datos. Y el interlocutor es el que obedece o el que recepta los datos como tal. No va a establecer comunicación, no hay comunicación bidireccional, sino unidireccional. Solo es del local al interlocutor, nada más como tal, ¿no? Entonces, por eso el establecimiento de datos es en ese. Y se envía a TC. Lo mismo vamos a hacerlo cuando estemos en el que recibe los datos, en este caso 1200, le damos doble clic y procedemos a colocar que en el local es el 1200 y el interlocutor, que en este caso de quién va a recibir es el 1500. Por lo tanto, si recibe el 1200, ya no, ese no va a ser establecimiento de conexión, sino el que envía los datos, que en este caso es el 1500 como tal. Y los bloques de conexión muy importante, como estamos hablando del 1200, que es el recibe, los datos de conexión van a ser a partir de este bloque de datos. Y el que envía va a partir de estos bloques de datos que fueron creados al momento de que arrastramos los bloques en el programa principal. Configuración de los bloques como tal. Bueno, tenemos aquí los bloques red, con, connect y data, ¿verdad? Estos son propios de si está bien hecho la comunicación, si está ocupado, si existe un error y el estado como tal, ¿no? Pero son más como para de verificación de comunicación. Bueno, el REC es el que va a estar continuamente dando la comunicación, el envío de datos. Entonces, cada vez que nosotros enviamos 010101, lo que hacemos es refrescar el bus de comunicación para poder
enviar los datos como tal. El con es para si colocamos un 1 o true, va a mantener el canal de comunicación abierto para que exista esto, ¿no? El connect son los datos que van a enviar. Entonces, como tal, en este caso hemos colocado el bloque de datos PLC CNDV porque vamos a enviar esos datos. ¿Y qué datos vamos a enviar? Pues los bytes de entrada. En este caso, la entrada 0.0, 0.1, 0.2 hasta el 0.7, que son las entradas físicas del PLC. Como tal, este es el bloque, o bueno, la programación del 1500. Para la configuración del bloque de comunicación que recibe los datos, la configuración es bastante similar. Para este caso se ha configurado una marca de ciclo para que reciba continuamente. Esté activada el comando de recibir continuamente. Se selecciona también la conexión con el PLC, que en este caso es con el PLC2 que va a recibir. Se lo configura como el bloque de datos de B2, mientras que el dato que se va a recibir es el byte de salidas, el byte de salida 0, el byte QB0. Mientras que los parámetros de estado pueden quedar sin alguna variable en el que se guarden. De todas formas, el bloque funcionará correctamente. Pues bien, ahora para la comunicación entre los usuarios, que es una comunicación abierta, se pueden utilizar los bloques que se establecieron en los tres primeros pasos eh, por medio de las instrucciones y del mismo procedimiento. La situación con estos bloques de datos es que indican de forma estructural todos los pasos para enviar para el envío y la recepción de datos. Los tres primeros, en este caso, los tres primeros lo que realizan es que ya se encuentran en una estructura para realizar la comunicación entre ambos equipos, entre ambos PLCs, tanto como el que recibe eh, como el que envía los datos. Y toda esta comunicación se puede realizar dependiendo de la programación, si la programación lo requiere o no. Siguiente diapositiva. Para la simulación, en este caso, es necesario inicializar el PLC5 con ambos equipos. En este caso es el PLC1, el equipo 1500, y el PLC2, el 1200. Iniciamos el PLC5 con ambos equipos por separado y comprobamos la comunicación de la red Profinet creada inicialmente en la vista de proyecto. La simulación de la programación, en este caso es necesario tener la vista de proyecto activada en todos los bloques que se están utilizando, que en este caso son el bloque TRC-VC y los bloques de enviar con los parámetros previamente configurados. En este caso, la comunicación se va a realizar de forma automática, ya que hemos utilizado una marca de ciclo para la habilitación periódica de estos bloques. En la conexión online podemos ver que los cuadros, los bloques de programación se ponen de color verde, y en cada segmento podemos observar la dinámica de programación que se ha realizado para el envío de los datos mediante estos bloques, al menos en esta primera parte con el 1500, con los bloques de envío de datos. Pues bien, para poder poder apreciar el envío de información, es necesario realizar el cambio de los datos. Para esto forzamos lo que son los bytes de las entradas que estamos enviando mediante nuestro PLC 1500. Para los bloques de datos y para la tabla de datos y de variables, podemos ver cómo se realiza el cambio de estos valores
al ser forzados a un valor específico, y mediante la programación en el PLC 1200 podemos con el bloque TR, con el bloque de recibido, debemos poder observar cómo estos cambios se ven reflejados desde el PLC 1500 al PLC 1200. Siguiente diapositiva. Ahora, para poder realizar una comunicación con otro PLC, agregamos otro 1200, que en este caso también va a ser un 1214C, y lo agregamos a la red Profinet ya creada anteriormente con el PLC 1500 y el 1214, el 1200 1214 agregado anteriormente y probado en la primera simulación. Para este caso, entonces, tenemos que agregar los bloques correspondientes. Para este caso, vamos a agregar un bloque de envío de datos en el PLC2 y un bloque de recibido en el PLC3. Para esto, en la programación de ambos equipos se deben agregar los bloques correspondientes que encontramos en los bloques de comunicación que ya hemos visto anteriormente. Siguiente diapositiva. Ahora bien, para poder realizar la comunicación para el bloque de envío que se está realizando en el PLC2, tenemos que configurar lo que es el interlocutor, y en este caso va a ser nuestro PLC3, y la configuración tanto de la interfaz y de la red y de la subred y la de la dirección IP se va a configurar automáticamente cuando seleccionemos como interlocutor a este equipo. De la misma forma, en lo que es las funciones de recibido en el PLC3, al configurar el interlocutor tenemos que seleccionar el PLC de donde estamos recibiendo la información, que en este caso es el PLC2. Y de la misma forma que en el caso anterior, vamos a tener que la configuración de interfaz, subred y dirección IP se van a configurar automáticamente debido a que se encuentran en el mismo proyecto y en la misma red de comunicación propia. Siguiente diapositiva. La configuración de los bloques respectivos, tanto en el PLC2 y en el PLC3, es la que se ve en pantalla. Para el bloque send se configura la misma marca de ciclo para tener un envío periódico de datos. La conexión se hace desde el PLC2 con el bloque de B4, y el dato que se va a enviar es todo el bloque de entradas, el byte 0, el IB0. Mientras que para el bloque de recibido se configura una marca normal, una marca booleana, con el cual nosotros queremos emular la recepción de datos solo cuando esta marca se habilite. Y de la misma forma configuramos en conexión el PLC que estamos utilizando, que en este caso el que va a recibir es el PLC3, y donde vamos a escribir estos datos, que en este caso es el bloque de salidas en el byte 0 de salidas físicas en nuestro PLC3. Siguiente diapositiva. De la misma forma realizamos la simulación. Para esto tenemos que inicializar el PLC SIM para el PLC2 y el PLC3, y podremos observar cómo en el bloque send la información va a estar enviándose de forma periódica con una frecuencia de 10 Hz. Sin embargo, esta información no va a ser recibida hasta que nosotros habilitemos la marca M.0, que en este caso es una marca booleana común y corriente que tenemos que habilitar manualmente para recibir la información que nos está enviando desde el PLC2. Siguiente diapositiva. Para una comunicación abierta de usuario, utilizando los mismos bloques de programación send y recep entre dos PLCs, que para este caso no es una conexión en una subred Profinet o en una conexión S7. Para este caso se está tomando como base una conexión con un switch industrial, en donde van a estar conectados físicamente ambos equipos, por lo que como tal no va a existir una red de comunicación entre ambos equipos. Sin embargo, la comunicación y el envío de datos y la recepción con estas funciones send y receive podrá realizarse de manera satisfactoria. Siguiente diapositiva. Los bloques de datos, en este caso, con los que se va a trabajar para el PLC1 va a ser el bloque de datos enviar, y para el PLC2 va a ser el bloque de datos recibir.
que en este caso deben tener la misma cantidad de datos y los mismos tipos de datos. En este caso, estamos hablando de las variables 1 a 4, cuyos tipos de datos son booleanos, enteros, reales y de tipo palabra. Es importante que en estos bloques de datos deshabilitemos el acceso optimizado al bloque de datos en ambos equipos, ya que de esta forma vamos a evitar posibles errores de comunicación que tengamos al realizar la simulación. Siguiente diapositiva. El bloque en el PLC1 es el que se configura, es el que se ve a continuación y nos sirve para determinar el tipo de conexión que se va a realizar. En este caso, para el parámetro REQ de habilitador, tenemos una marca booleana para habilitar este bloque, ya que solo necesitamos que se habilite una sola vez para habilitar toda la comunicación entre los bloques de enviar y recibir. De la misma forma, especificamos el PLC que estamos usando. Por otro lado, en la configuración de parámetros no especificamos una subred, ya que estamos conectados a un switch industrial. Lo único que especificamos es la dirección IP del equipo con el que nos queremos comunicar. Bien, como tal, en los bloques TCOM del PLC2, ¿verdad? Vamos a establecer también, por consecuente, que la anterior diapositiva de mi compañero, lo que corresponde al local PLC2. Bien, en este caso, el TCOM nos permite establecer la comunicación TCP desde el programa de usuario y en el interlocutor no lo vamos a especificar, pero sin embargo le tenemos que ubicar su dirección IP debido a que con ese va a ser el identificador. En este caso, el ID como tal lo hemos especificado como 1. Nosotros podemos haber escogido 2, 3, siempre y cuando no se haya escogido anteriormente. Y el establecimiento activo de la conexión se lo realiza a través del PLC2, que en este caso es el 15663 PNDP. La configuración de bloques que envían y reciben de datos. Bueno, la misma configuración que se realizó anterior, nosotros tenemos que arrastrarlo en el programa principal del PLC1 y TRSV del PLC2, ¿verdad? Entonces, bien, los requerimientos, siempre y cuando se encuentre activo o envíe en los flancos de subida, ¿verdad? Como tal en las marcas, vamos a enviar los datos que se encuentre en el bloque de datos enviar. Y asimismo, cuando ya se hayan enviado, y si nosotros comunicamos aquí con la marca de 0.2 y le hacemos el envío de 0, de 0.1, de 0.1, de 0.1, vamos a refrescar el bus de comunicación como tal y vamos a recibir los datos del bloque 2, en este caso el ETC. Las simulaciones que se realizaron, bueno, una vez que ya se hayan establecido la conexión como tal de los CPU, vamos a enviar los datos del bloque del PLC 1500 al otro 1500 como tal, del PLC1 al PLC2 respectivamente. Y bueno, podemos ver que se ha cambiado el refresco de true a false, dando la conexión estable y el envío de datos desde el bloque 3 al bloque 1 como tal, ¿no? Conclusiones. Importante tener que este estándar de comunicación, el Profinet, se utiliza bastante en lo que son las optimizaciones industriales y sistemas escalas. Esto permite la intercomunicación de datos rápidos y seguros, y eso dependiendo del switch es importante porque este es el que va a gestionar, ¿verdad? Una vez que envíe los datos o reciba como tal, va a poder establecer la comunicación en megabytes por segundo. Entonces, dependiendo que ahora existen los switches industriales de gigabytes, entonces la comunicación es mucho más rápida en envío y recepción de datos. La red que se indica es flexible y da la apertura de que el programador estructure lo que son las máquinas y sistemas como tal, mediante los bloques que hemos destacado, como son el send y el receive, ¿verdad? Que permiten la comunicación de distintos PLC que se encuentran en una misma red. En este caso lo hemos hecho netamente de Siemens como tal. Eh, y también destacar que las instancias de datos que se van a enviar o las que uno desee pueden ser instancias de bloques o de entradas físicas hacia unas salidas físicas de otro PLC. Recomendaciones. Debemos establecer las direcciones IP que sean distintas a las otras que se encuentren en la red, ya que si son las mismas podrían alterar, ¿verdad? La programación y por lo tanto nos tendría un cierto error y tendría problemas en la simulación. Y también en la implementación, por supuesto.
como tal, ni siquiera lo dejaría correr, por lo tanto, no se establecería lo que es la programación ni la descarga hacia los PLC. También es importante establecer los bytes de entrada hacia las salidas de comunicación y tener cuidado cuáles son las que se seleccionan, porque como tal no podemos tener incongruencias. Entonces, si vamos a tener los tipos de sensores o actuadores, si nosotros podemos hacer una breve comunicación en nuestro segmento como tal, es mejor para así establecer bien la comunicación que se va a realizar. Además, se recomienda establecer las marcas de ciclo porque en la aplicación número 2 que hicimos, nosotros mismos teníamos que darle clic derecho a forzarlo de 0 a 1 y luego doble clic izquierdo de 0 a 1 y luego otra vez de 1 a 0 y luego otra vez de 0 a 1 y así sucesivamente. Siempre y cuando nosotros enviamos datos y lo cual no es tan agradable que digamos. Entonces es preferible activar las marcas de ciclo, que estas van a incurrir en una frecuencia, lo cual va a dar un periodo, y se van a activar y desactivar. Con esto refrescan el bus de comunicación y por así decirlo, la transmisión es mejor y es más automática. Si deseamos enviar datos, ¿verdad? En un bloque de instancias, debemos desactivar la optimización del bloque. Esto lo hemos destacado en las programaciones anteriores, además en el tema número 1 también, para evitar lo que son los problemas de descarga, ya que no necesitamos que se optimicen los bloques como tal. Entonces, bien, eso ha sido todo con respecto a este trabajo autónomo número 2. Muchas gracias.